¿Quién se anima a preguntar? Bueno, las ranas no son invertebrados, entonces yo no sé muy bien dónde están, pero las ranas tienen otro problema muy diferente. De los invertebrados conocí la quisquilla, pero las ranas es lo que yo creo que me encanta del agua, la calidad del agua. Sí. Hay buenas ranas, si no hay ranas, no. Claro, porque las larvas de las ranas son los renacuajos, y los renacuajos son acuáticos, y si un renacuajo que necesita unas condiciones más o menos, digamos, tolerables del agua, pues ya no las encuentra, pues no puede vivir ahí, claro. En algunos sitios quedan algunas, sobre todo las islas, ¿no? Las ranitas, la ranita meridional, pero desde luego hay muchas menos de las que había, es cierto. Pero bueno, ahí hay muchos otros problemas que se salen del marco de esta charla, ¿no? Los anfibios están teniendo problemas muy serios en las últimas décadas, que no tienen que ver solamente con la contaminación del agua, sino con enfermedades que se han transmitido entre ellos y probablemente con el ozono que llega, mayor cantidad del ozono que llega de la atmósfera. Sí. Yo quería preguntar si no es que se falsee, si no serían otros datos si se hace aguas arriba del embalse de Castrejón, si no hace del primer freno de contaminantes. Sí. El estudio ese, sí. Que sería peor, ¿no? Sí. Resultados peores si se hace antes de la presa del embalse de Castrejón. Claro, eso ya cuando nosotros nos planteamos el estudio tuvimos que seleccionar un punto porque era imposible hacer, con el presupuesto con el que contábamos y con el tiempo que había, era imposible hacer otra cosa. Y éramos perfectamente conscientes de que en función del punto que eligiéramos los resultados iban a ser distintos, pero distintos, ligeramente distintos, podríamos decir. Serían distintos cualitativamente, o cuantitativamente, mejor dicho, pero el mensaje general, con toda probabilidad, sería el mismo. O sea, puede que en vez de 1000 animalitos hubiera 3000, pero seguiría habiendo muchos menos de los que debería haber para que fuera comparable la abundancia, la diversidad o la equidad o lo que sea, con las que encontramos en los otros ríos que estudiamos. Y otra pregunta es, no han salido insectos, ni larvas, ni nada en los grupos esos de los piezometros? Sí, claro que sí. Sí, lo que pasa, quizá no lo he dejado lo suficientemente claro. La tabla que he puesto recogía aquellos grupos de los que obtuvimos mayor representación, pero luego había muchos otros de los que salieron 1, 2, 3, bastantes otros grupos, sí. Por eso la cantidad total era pues como, no sé, 400 o 500 individuos más que aquellos que reflejaba la tabla. Pero sí salieron algunos. Muy pocos, muy poquitos. Porque ten en cuenta que no muestrábamos en el río. Estábamos muestreando en piezómetros, o sea, estamos muestreando la fauna intersticial que vive en el agua, que está en el subsuelo del meandro. Y por lo tanto allí larvas de insectos, pues muy poquitas. Sí, José Luis. Creo que los datos que habéis facilitado son de cantidad, pero de calidad, o sea, de número de especies, de órdenes o tal, ¿cómo está la cosa? Sí, eso es la riqueza. A eso me refería cuando hablaba de riqueza. O sea, el número de órdenes, familias, era también 3, 4... En la misma proporción que la cantidad de... En la misma proporción. Es decir, no variaba significativamente entre estaciones de año en los piezómetros de la Puebla, pero era de 3 a 5 veces menor que en los otros lugares. Sí. O sea, dicho en una sola frase, el conjunto de invertebrados está empobrecido respecto a lo que encontrábamos en otros lugares, siendo todo igual, entre comillas, semejante, excepto la cantidad de agua. Porque, aunque parezca mentira, la contaminación, en términos cualitativos que pueda haber en el tramo medio del Tajo, no es muy diferente de la que hay en el Garona o de la que hay en el Ebro. No es muy distinta. Lo que pasa es que hay mucha menos agua, entonces está más concentrada. ¿Alguna cosa más? Sí, yo quería preguntarle, estamos oyendo mucha información, pero ¿se está tomando o se va a tomar alguna medida o
cuanto a esta situación? Mira, nosotros... Quizás aquí la gente que hay en el Estado no gestiona, no son... Nosotros bastante hacemos, primero, con que nos liamos con estas cosas y contamos lo que vemos, esperando que en cualquier lado, en cualquier momento haya alguien que coge y nos dé un cate detrás de las orejas. Y segundo, apoyando las manifestaciones populares como las de la plataforma del Tajo y demás. Yo creo que más no podemos hacer. Y luego, además, comentando los resultados de nuestro trabajo. Yo soy un convencido del efecto, de la importancia de la divulgación de nuestros resultados. Y no solamente la divulgación a alto nivel, o sea, en las revistas científicas, que es importantísimo, sino la divulgación así, de esta manera, ¿no? Más no podemos hacer. Ha habido un intento de una formación, de una comisión en el ayuntamiento en la cual parecía que se iba a hacer algo de caso a lo que decíamos, y sobre todo lo que dicen los entendidos, porque ya digo que yo en esto soy más un aficionado que otra cosa. Pero me parece que eso no va a llegar a ningún lado, como suele ser normal. Porque los intereses que hay detrás de todas estas cosas, detrás de la gestión de los recursos naturales, suelen ser intereses que tienen que ver con condicionamientos sociales que tienen poco que ver con la cuestión ambiental. Hay muchos intereses, legítimos unos, menos legítimos otros, pero no hay un debate social en el cual los científicos pues estemos en condiciones, digamos, de igual a igual y podamos transmitir aquello que hemos encontrado, que es independiente. Los resultados son independientes de la interpretación que se pueda hacer de ellos. Lo que hay es lo que hay. Nosotros vamos y medimos y decimos esto es lo que hay. Ahora hay que tomar decisiones. ¿Quién toma las decisiones? ¿Cuentan? ¿Se cuenta para tomar decisiones con lo que decimos los científicos? Muy poquito. En algunas instancias sí, claro. Si hablamos del cáncer o si hablamos de... Claro, ahí sí. Pero en otras, muy poquito o incluso nada. Yo quiero hacer un par de preguntillas. La primera es si habéis visto diferencias en cuanto a la composición de la comunidad en general en la fauna gráfica en relación a la distancia con el río. ¿Hay diferencias? Había diferencias, sí. Pero había diferencias, había tendencias, no había diferencias estadísticamente significativas, pero sí había tendencias. O sea, valores de P no inferiores a 0,05, ¿vale? Pero sí había tendencias. Y son, quiero decir, en el resto de los ríos también se pusieron a la misma distancia, los mismos kilómetros, porque eso es importante a la hora de comparar con otros ríos. No estaban exactamente a la misma distancia y no estaban en el mismo número, pero sí estaban, digamos, aleatoriamente dispuestos de una manera semejante, de manera que sí se podían comparar así a grandes rasgos. Luego la otra pregunta es... Pero espera un momentín, que a lo mejor esto te interesa. O sea, no encontramos diferencias significativas porque probablemente había más efectos que no la distancia. O sea, la distancia al río hace un efecto, ¿no? Pero además hay otros factores que también hacen efecto, como puede ser la dirección de las corrientes subterráneas. Ten en cuenta que aquí en ¿cómo se llama este? En la Puebla hay un canal que tiene fugas y entonces hay corrientes de agua subterránea. Y otro efecto que puede ser importante, por ejemplo, es el uso de la parcela concreta en cuanto a la cantidad de agroquímicos que se vierten ahí. Con lo cual hay una mezcla ahí de efectos que es difícil de separar. Por eso precisamente es posible que la particularidad de ese sitio concreto estén condicionando demasiado la comparación con otros ríos, que cada uno tiene su particularidad. Cierto, pero lo que ocurría más o menos era lo mismo. Es decir, seleccionamos los meandros de manera que las condiciones generales fueran equivalentes. Luego la otra pregunta era en relación a la utilización de los índices biológicos para el estado ecológico de la calidad del agua. Me ha faltado un mapa donde pusierais en colores la calidad que vosotros habéis detectado a través de los diferentes índices biológicos. Y luego la pregunta va en relación a la capacidad de las comunidades de verdad
ser indicadoras de la calidad del agua del río, porque la mayor parte de estos índices están enfocados principalmente a eso, a cuál es la composición química, digamos, del agua, pero no tienen en cuenta, digamos que en el mismo tramo del río, con la misma composición química, puedes tener comunidades totalmente distintas y que te estén indicando calidades de agua totalmente distintas cuando tienes la misma agua. Quiero decir, si tú metes una especie exótica, como por ejemplo el cangrejo de río, 100 metros más arriba está el cangrejo de río, 100 metros más abajo no está, otra vez. Las comunidades biológicas son totalmente distintas y el agua es la misma. Y eso, de alguna manera, hay que tenerlo en cuenta también a la hora de interpretar los resultados de hasta qué punto las comunidades de invertebrados pueden ser buenas indicadoras de la contaminación. Y también, bueno, por supuesto, el efecto de la hidrología. Es una cuestión clave, el mantenimiento del régimen natural de los caudales. En cuanto hay una presa, por delante, las condiciones físico-químicas son las mismas casi, pero las comunidades han cambiado totalmente. Y eso quiero decir que sería interesante tenerlo en cuenta a la hora de interpretar los resultados. Claro. ¿Quieres decir algo? Lo que pasa es que el estudio que nosotros dimos fue una primera aproximación. Es decir, tomamos los datos de la página web de la Confederación, hicimos esa interpolación y luego comparamos los resultados del análisis con todos los datos una vez interpolados y los datos de la matriz que quedaba cuando eliminabas todos los registros donde faltaban y era más o menos lo mismo. Y bueno, hicimos la primera aproximación es esta, la que ha contado María. Hay montones más de cosas que se pueden hacer, entre otras, por ejemplo, discriminar, tener otra variable independiente que sea el cauce, porque claro, aquí está el Tajo más todos los afluentes. Entonces, claro, el efecto de afluente puede ser diferente. Y lo que tú mencionas de las diferencias que puede haber 10 metros más abajo, temporal, en tiempo también ocurre eso. Es decir, que hay una variación muy grande de un día a otro, casi, a veces, ¿no? ¿Por qué? Pues por miles de circunstancias, ¿no? Eso es muy difícil de evitar, es decir, no es imposible evitar. Cuando tú tienes unos datos que han sido tomados por otra gente y tú los analizas, eso no lo puedes evitar. O quizá la mejor manera, digamos, que se me ocurre, para intentar evitar todos estos efectos indeseados es tener muchos puntos de muestreo. ¿Y había cuántos? Miles, ¿no? Es una manera de que todo ese azar pues quede diluido de alguna forma, para obtener un mensaje de fondo que sea útil, ¿no? Y que no sea trivial, sino que sea útil. Pero ¿cómo podríamos evitar esos efectos cuando los datos han sido tomados por los técnicos de la Confederación, que por otro lado, fantástico, la información que ofrecen mejor no se puede hacer, yo creo, ¿no? ¿Cómo se podría evitar eso? Es muy difícil. En cualquier caso, las interpretaciones de los valores de los índices está condicionado sí. Los valores a la hora de asignarlos a categorías de clases de agua, está condicionado en función del tipo de río en el que esté. Sí, el mismo valor en dos ríos distintos indican categorías de calidad de agua diferentes. Claro, por eso tuvimos en cuenta la localidad que se refiere, tú lo has nombrado, ¿cómo lo has nombrado? La zona donde se muestreaba. Sí, pero lo has llamado estación, no sé cómo lo has llamado. La localidad donde se tomaba la muestra la hemos tenido en cuenta como una covariable. Es que no podíamos covariable, hacer no, factor. Un mapa con la compilación de todos los datos porque hablábamos de 200, 300 localidades y en cada localidad muestreaban 5 o 10 veces. Era imposible en un mapa compilarlo todos esos datos. No podía ser. Quizás en 20 mapas, en 30 mapas a lo mejor, pero en uno solo era imposible. En muchas ocasiones hemos visto como la salud medioambiental y la salud de las personas hay una frontera demasiado difusa, ¿no? Mi pregunta es, hasta ahora estamos observando que además con el estudio científico que he hecho cómo el río se está deteriorando progresivamente. Mi pregunta es si habéis encontrado alguna conexión o si conocéis estudios epidemiológicos de la relación de este deterioro progresivo con salud de algún grupo de población o de personas ya
determinar cuáles son las líneas rojas, las alarmas que pudieran ya afectar de una forma indirecta, que quizás sea la única manera de que las instituciones ya pudieran tomar cartas masivas, porque hasta ahora es como el río de allí que está enfermo, ¿no? Pero formamos parte del mismo ecosistema, ¿no? Que habéis encontrado algo relacionado. Seguro que lo tiene que haber, pero es que nosotros no hemos estudiado nada de eso. O sea, hemos estudiado las comunidades de invertebrados en relación con, o sea, con el sistema natural y ya está, y poco más. Pero seguro que lo tiene que haber. Lo que pasa es que yo no lo sé, lo desconozco completamente, pero sí que lo habrá. Es cuestión de buscar en la bibliografía y seguro que hay cosas. De hecho, aquí estuvo una persona, ahora ya no me acuerdo. Eso, Yolanda, y habló de contaminantes en el agua de última generación y el efecto que esos que estaban encontrando, que hacían algunos de esos productos, que estaban en trazas mínimas, ¿no?, sobre la vida de algunos animalitos. Entonces es fácil pensar que eso tenga alguna repercusión directa o indirecta sobre la salud de los humanos, ¿no? Pero yo no puedo documentar nada en ese sentido. Sí, yo quería decir respecto a lo de los índices, que tampoco hay que quedarnos con la idea de que los índices pueden falsear los datos, porque si en un sitio, si hay aguas limpias, puede haber moscas de las piedras. En el Tajo no va a haber nunca moscas de las piedras ni otros bichos que no puede haber por la contaminación. O sea que pueden variar de un tipo de río a otro, se pueden adaptar los índices, pero no nos tenemos que llevar la idea de que los índices que se pueden haber aplicado aquí fallen o den la impresión de que bueno, lo puedes tomar así. O sea, no han salido datos de, pero todos tienen que dar que el agua es de pésima calidad, lo mires por donde lo mires, porque los organismos que viven son los propios de aguas muy contaminadas y porque no aguantan. O sea, en cuanto a oxígeno, que las condiciones físicas pueden alterar, pues sí, pero si tú tienes debajo de una presa, pues puedes tener procesos de que se acumulen sedimentos y puede cambiar la comunidad de macroinvertebrados, pero no vas a tener unos insectos que sean de aguas contaminadas, o si son aguas limpias, vas a tener insectos de aguas limpias, no van a estar tan desvirtuados los índices. Y respecto a lo de la línea roja que planteas tú, Miguel Ángel, yo creo que esto ya lo dijo una vez Lidia Semillas, que esto es un asunto político, el del trasvase, mientras allí haya más votos y los políticos pues vayan hacia esa tendencia, pues vamos a tener un poco ese problema y vamos a estar. No solo eso, sino que se retroalimenta porque una comunidad se desarrolla más y eso supone porque más población y más medios. Entonces, yo creo que eso está, vamos, que el asunto de esto está mal y si no cada vez peor. Hombre, yo interpreto lo que ha dicho David en el sentido de que hay una variabilidad muy grande, y esa variabilidad muy grande en la riqueza, en la abundancia de organismos depende mucho del punto concreto, depende mucho del momento concreto, pero también es verdad que se puede extraer una información de fondo, que es esta, yo creo que es la que hemos ofrecido aquí, que a grandes rasgos es válida. Por supuesto que podemos hilar muchísimo más fino, ya digo que esto es un primer paso, ¿no? Y que efectivamente pues a grandes rasgos pues son válidos estos índices, muy a grandes rasgos. Se les puede criticar mucho en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, se utilizan mucho, y ya que se utilizan mucho y la Confederación ofrece sus datos amablemente a todo el mundo, pues vamos a analizarlos para ver qué sale. Que realmente no ha salido nada raro ni nada inesperado, ha salido lo que tenía que salir, pero bueno, ya está documentado de una manera fehaciente hasta donde es posible. Bueno, ¿alguna aportación más? Quería pedirte disculpas porque es que ahora entiendo lo raro que te has vuelto si te has pasado tantas horas. Notaba algo raro en los últimos minutos. Uy, pues no he contado más que una cosa, si me pongo a contar. Si ya solo por encima me he hecho idea y digo, claro, que eso seguramente te ha llegado a ser ahora ya haber perdido el empuje que tiene María a la hora de llegar a las conclusiones de
Quería preguntar la profundidad de las tomas, ¿hasta qué altura se llega? ¿De los piezometros? Pues el más hasta el nivel hasta la capa de arcillas, hasta donde ya no circulaba agua por el acuífero aluvial. Y yo creo que el más profundo eran 20 metros, alrededor de 20 metros. Sí, sí. Porque es que ten en cuenta que está inclinado, o sea, aquí no se ve bien, pero aquello está inclinado, ¿no? Si te vas hacia el fondo es mucho más profundo. Es que a mayor nitrógeno, fósforo que haya, habrá menos bichitos y más especialistas en nitrógeno, fósforo de lo que haya. Es decir, habrá menos, supongo yo, porque al fin y al cabo no dejan de ser productos que distorsionan las condiciones naturales del agua edáfica, freática, en aquel sitio. Si tú le añades fertilizantes, estás cambiando, ¿no?, las condiciones naturales. Por lo tanto, es de suponer que cambiará la composición, de alguna manera, del conjunto de invertebrados que hay allí. Pero esto es un argumento hipotético, porque no lo sabemos, no lo hemos medido. Me imagino que debe ser así, por lo que hemos visto, pero no lo hemos medido en concreto. Pero puede ser que sea así. Bueno, además, contestar sobre la preocupación de la salud de la población. Yo estoy en el Valle de las Rinconadas, están viejos todos y gusanos muy duros. No se ha estudiado, no hay datos al respecto, no existe nada que lo relacione. Las conclusiones y datos interesados del estudio en el ámbito académico y en la edición de servicios que habéis intentado, como lo paséis a medios de comunicación y a la comunicación para que tengan en cuenta el deterioro en el río resultados de sí en la zona donde se amplifica la zona. Pues mi intención siempre es la de difundir todos estos resultados de este trabajo y de todos los demás lo más posible. Y lo que pasa es que no es nada fácil. Sin embargo, esta vez, por alguna conjunción de estrellas o quién sabe por qué, pues ha dado la casualidad de que ha habido gente que ha movido las cosas y bueno, llevo 2 días que no hago más que atender a la radio, ir a una cadena, a la otra, el periódico, no sé qué. O sea que esperemos que esto sirva para algo. Eso es por María, no por En la medida... Por eso he dicho por las estrellas. Pero en la medida en que a nosotros, a los científicos, nos pagáis vosotros, nos paga la sociedad, pues lo lógico es que haya un retorno, ¿no? Que esperéis de nosotros que os contemos lo que hemos encontrado. Y además, no solamente que os lo contemos a vosotros y a los demás, ¿no?, de una manera técnica, sino de una manera que sea entendible. Porque, bueno, pues los números, las cifras, los argumentos científicos, todo eso está ahí detrás, ¿no? Pero lo que la gente demanda es argumentos entendibles, ¿no? Y espero pues que se nos haya entendido más o menos y que, bueno, pues que alguna repercusión tenga todo esto. Hacemos lo que podemos. Sí que hacemos lo que podemos, ¿eh? Hacemos mucho por esto, pero bueno, estamos donde estamos. Bueno, pues agradecer a este plantel que tenemos aquí en la mesa presidencial. Muchas gracias por ilustrarnos, a todos vosotros por asistir y nada, recordar que dentro del ciclo de conferencias del Tajo todavía para este año nos queda una, que será el último miércoles del mes de noviembre. Hablaremos de bichos un poquito más grandes. ¿Vale? Gracias.